Hola, acá estamos para compartir junto con mi mamá un testimonio que hace rato lo tengo en mente y en mi corazón. Y ella es de alguna manera la punta de lanza que llevó a la familia al Señor. Con ustedes, Mari. Mami, contá cómo fue que conociste al Señor estando embarazada de 2 meses y medio y qué pasó mientras estabas transitando la primera etapa del embarazo con el tema de una enfermedad. Bueno, estando embarazada, yo me hice todos los estudios que uno te ponen que hagas por el embarazo y ahí me detectaron en los estudios que yo tenía un cáncer de útero porque me había salido el Papá Nicolau, había salido clase 4. Bueno, de ahí empecé a me empezaron a estudiar y ellos habían decidido que yo me lo tenían que sacar porque decían que no podían hacer que nazca mi hijo porque supuestamente en ese momento que se iba a desparramar. El cáncer que se iba a desparramar y bueno, esas las consecuencias que me iba a traer el embarazo, a que había que sacarlo. Bueno, me empezaron a hacer todo el estudio para que me sacaran y una señora a quien yo conocía, que se enteró lo que me pasaba, me dijo que conocía a un pastor que en esa carpa, que hacía una carpa, y la gente iba muy desesperada, hacía milagros y todo. Fui a ese lugar y bueno, me atendió Carlos Anacondia y de ahí me dijo que no faltara, siempre que iba me oraba por mí, pero que yo no dejara de ir al médico, pero que tampoco dejara de verlo a él, ¿no? Que entre las dos pues se podía hacer el milagro. Bueno, resultado de que no me operaron, porque siempre por una cosa o la otra se atrasaban las cosas. El médico que me tenía que hacer supuestamente la operación dejó de venir y me atendió una doctora. Esa doctora vio mis estudios y me dijo, mira, ese chico, no te vamos a sacar el chico, dice, pero te vamos a cuidar todo el embarazo. Claro, un embarazo que iba a ir controlado todo el tiempo. Todo el tiempo estaba ya me habían dado una fecha y todo para el día que me van. Supuestamente mi hijo, por ejemplo, tenía que nacer del 10 al 15 de abril. Y mi hijo nació el 30 de marzo. Con parto natural, no les di tiempo a que me hicieran la cesárea, como ellos decían, para que no se desparramara eso. Por cuestiones, bueno, que en ese momento fue un fin de semana que no había médico, no sé. Bueno, esas cosas que pasan. Estaban los teléfonos de la casa, me acuerdo que llamaba, nadie atendía porque era un sábado. Y bueno, mi hijo nació, el médico desesperado cuando se enteró, estaban desesperados para ver que no veía la hora que pasan los 40 días, para empezar a hacerme estudio, a ver cómo estaba eso. Bueno, en una palabra, la voy a cortar así, en una palabra, cuando ellos me hacen el estudio, estaba como cuando empecé. Eso para ellos era una cosa que no podían entender, que no haya afectado nada de que se desparramara, porque era, y mucho menos, ya pensaban ellos que se podía desparramar con una cesárea. Imagínense que nació parto natural. Y bueno, así fue bueno que mi hijo vino un 30, después me pasó el tiempo y me hizo un estudio y me dijo que sí, que seguía estando quieto eso ahí. En resumen, cuando ya pasó 7, 8 meses, que ya del embarazo, me opera. O sea, 7, 8 meses del parto. Del parto. O sea, lo que había quedado, vamos a aclarar, lo que había quedado estable, o sea, el parto fue natural. Sí. Nació mi hermano Lucas de parto, o sea, de forma natural, y cuando te hacen los estudios estaba todo como en el comienzo, no había avanzado, se había encapsulado, parecería. Sí, el tumor quedó quieto
y después de 8 meses ya de haber tenido a tu hijo, ahí deciden hacerme una colonización del útero. Hacerme la operación, hacer toda la parte del útero, y ahí es donde me dicen que ya no iba a poder tener más hijos. Bueno, lo dijo esto porque mi vida es un testimonio, porque por tras de esto, después venía, ellos ya habían dicho que yo no iba a tener más chicos, porque es como una operación que te cortan todo el cuellito del útero y te lo cosen. Una manera que no me tenía que cuidar más a los ponchazos. Y bueno, porque si yo tenía chicos los iba a perder en el baño, donde sea, porque no había cómo se uniera el útero, ese cuello del útero. Claro, que se uniera para que lo puedan sostener, a que yo ya no iba a tener más hijos. Bueno. Entonces, después de que tuviste a Lucas, que te dijeron que no ibas a tener más hijos, quedaste embarazada del más chico. Sí. Y ahí ya no hay más hijos, ya está. Más chico ya. Ya se terminó. Aquí, ese fue uno de los testimonios. Cuando vos te operan, ¿no? Después de los 8 meses de que te operan y ellos abren, ¿qué? ¿Te sacaron algo? No sé lo que me sacaron. Yo lo único que sé es que todo el útero es como un cuellito redondo. Yo sé que ellos operaron toda esa parte, sacaron todo lo que tenía el cáncer, toda la vuelta. Por eso es encono de cuello. Entonces, por eso ellos decían que yo no iba a poder tener más chicos, porque no había forma de que cuando uno queda embarazada, ese cuellito se cierra, ese anillo. Entonces ahí retiene todo el embarazo, porque al cerrarse ya se puede. Pero eso ya no se iba a poder cerrar más porque estaba cosido. Pasa el tiempo, años, muchos, y te encontraste con el Señor. O sea, pasaron cosas en el medio. Ahora estás en una iglesia. Sí. Bueno, contame cómo te pasa ahora cuando ves hacia atrás, ¿no? Sí. Sí, o sea, mi mamá tiene muchos testimonios, sería un libro largo esto, un video eterno de cuántas veces el Señor estuvo en su vida protegiéndola de muchas cosas. Hoy, a la distancia, cuando es hacia atrás, ¿cómo ves vos tu vida en el Señor? ¿Y qué es lo que vos haces para el Señor? Yo cuando miro para atrás veo tantas cosas que me pasaron que no las voy a decir porque son innumerables. Por eso digo que soy una persona de testimonio. Me pasaron muchísimas cosas y ahí cuando veo eso, ahí veo que siempre estuvo la mano del Señor. Yo cuando oro digo, siempre estuviste conmigo, de que yo empiezo a darme cuenta que las cosas me pasaron, que no, cómo pude salir, ahí me di cuenta que era por el Señor. Y ahora estoy en la iglesia, hay una iglesia, obviamente, que yo trato de hacer lo mejor que puedo, visito enfermos, porque yo sé lo que es estar enfermo, ya que he pasado por tantas, y doy palabra, y doy mi testimonio, un poquito uno, otro poquito otro, porque mi vida es un testimonio. Y bueno, yo quiero que el que no lo conoce al Señor empiece a acordarse al Señor en todo momento y darle las gracias antes que se hagan las cosas, ¿no? Porque esa es la forma de decir que usted le crea al Señor. Cuando usted está con fe pidiéndole, y la fe viene cuando, no porque usted ya se lo está haciendo, no, antes de que se lo haga el Señor, porque usted le está pidiendo ya porque sabe que Él se lo va a hacer. Esa es la fe, creer antes que se hagan las cosas. Así que créanle al Señor, créanle porque es el único que le va a dar la fortaleza que uno necesita cuando pasa por tantas cosas. Yo paso por tantas cosas y hasta ahora a veces digo, no puede ser, yo todavía estoy acá. Ahora que pienso que lo conozco al Señor, pienso que Dios me sacó de todo eso para que yo lo diga, de que Él está. Es testimonio de todas las cosas que me pasó, que uno dice, ¿por qué estoy?
Porque antes uno, cuando no lo conoce al Señor, uno piensa, ay, mira cómo zafé de todas estas cosas. No zafamos nunca. Es el Señor que te hace que te salva, que te está al lado tuyo, te está cuidando en todo momento. Yo soy una hija fiel del Señor y yo sé que Él está a mi lado en todos los momentos de mi vida. Bueno, créanle al Señor. Bueno, acá más o menos tenemos un panorama de algo chiquitito, de lo mucho que Dios hizo en la vida de mi mamá. Yo puedo resumirles que mi mamá pasó por escasez, por intento de abusos, una historia de vida muy, muy compleja, situaciones difíciles para cualquier persona. Mi mamá sufrió violencia de género en su primer matrimonio. Después enviudó de su segundo marido, que es mi papá. Perdió 2 hijos. Entonces, y así todo, ella lo sirve al Señor. Porque a veces nosotros nos escudamos en las cosas que no tenemos y descuidamos lo que sí tenemos. Ella lo honra, lo sigue. En su momento fue Timotea. Ellas estaban ahí dando clases a otras mujeres, visitando enfermos. Sin ir más lejos, voy a mostrar muy, muy así nomás. Ella anota, copia. A ver. Tengo. Porque ella, cuando se entera que alguien está enfermo, ella va y lo visita, le lleva palabra. Y cantan alabanzas a Dios y la gente se abre con ella. Y les puedo asegurar que mi mamá no fue a ningún instituto teológico. En su iglesia hizo todo el camino que debía hacer, estudiar lo que tenía que estudiar, capacitarse, pero mi mamá no es pastora. Ella va con su corazón dispuesto y el Señor la usa. Por ahí vamos nosotros, todos ahí capacitados y preparados, y nuestro corazón está lejos de Dios. Evidentemente, el corazón de ella está muy conectado con el Señor. Y es una mujer de servicio, de fidelidad en todas las áreas. Así que yo hace rato que quería compartir con ella porque yo honro a mi mamá. Yo no soy muy afectuosa de andar a los mimitos, no. Pero ella sabe que yo la quiero. Y nosotras, incluso, otro testimonio, pudimos construir una relación en grandes, porque por cosas de la vida yo no me crié con ella, no crecí con ella, pero sí cercanas, y había como brechas entre nosotras. Pero como Dios es un Dios de orden y acomoda todo, me sacó de mala manera donde yo estaba y me depositó en los brazos de mi mamá y pudimos sanar y reconstruir la relación que tal vez no nos dábamos cuenta que no teníamos. Entonces yo honro a mi madre en este sentido y en mucho más, y quería compartir. Yo decía, quiero que cuentes tu testimonio porque es valioso, porque también a veces hay gente mayor que cree que no van a ser usados. Y el Señor usa a las personas de esta edad. Sí. La verdad que sí. Yo ahora que me lo dijo lo pensaba, digo, pero después dije sí. Debe ser que por algo también la usó a mi hija para que yo pueda dar testimonio, porque yo doy los testimonios prácticamente es con la gente que yo voy a visitar. Cuando se quejan, que me pasa esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no te va a pasar a vos? Si nosotros no somos inmortales. Entonces, explicándole mis situaciones, por las situaciones que he pasado, bueno, la gente ahí empieza. Y yo ahora quedé roncas, hace unos 2 años, igual me largo a cantar. Y no paro, no es que canto una sola alabanza, canto unas cuantas alabanzas. Hago mi altar todos los días en mi casa. Ya va a ser 4, mi hijo va a ser 4 años que murió y ya lo hacemos con él. Después yo empecé a hacerlo sola todos los días. Y ya hace 4 años que lo hago al altar, todos los días. Y pido, ahí tengo la lista de la gente que me dice, y doy gracias al Señor porque en estos 4 años he visto mucho la mano del Señor, obrando en todas las peticiones, no digo todas, pero casi todas, y peticiones muy, pero muy bravas. Dios estuvo ahí.
tengo muchísimas de que yo he pedido y yo vi que Dios me escuchó. Así que no soy una agradecida del Señor, soy dependiente del Señor. Y así muchas veces yo me siento mal, porque no es que soy una persona, no, a veces me enfermo, me siento mal, sufro una alergia que en mi vida pensé que lo iba a tener y me tratan mal. Entonces de noche me levanto, ¿y qué hago? Me tengo que pedirle al Señor, empezar a orar, y después estoy bien. Así que bueno, pídale, porque el único que la va a sacar de todo es Dios. Y también ven, para los jóvenes, yo cuando a veces digo, hoy no tengo ganas, yo veo a mi mamá y yo no puedo decir que me siento mal. Porque si mi mamá, con la edad que tiene, lo sirve al Señor, ora todos los días por cada uno de nosotros, más los que le piden oración en su cuadernito. Entonces yo no me puedo dar el lujo de bajar los brazos. Entonces, te aliento, si sos joven, si ya no sos joven como yo, y si sos una persona, que sos un abuelo o una abuela y crees que ya está, que Dios no te va a usar, que ya no tenés nada para ofrecer, te puedo asegurar que tenés mucho para ofrecer. En las manos del Señor todos somos usables, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. Él te va a presentar delante de la necesidad. Y si vos no sabés qué decir, no te hagas drama, porque Él va a poner palabras en tu boca. Y después te va a ayudar cuando vas leyendo la Biblia, te va a dar entendimiento para que puedas entender y puedas enseñar a otros. Capacitate, prepárate, no hay edad, no hay límites para adquirir el conocimiento y pedirle siempre la sabiduría del Señor. Que no sea uno en nuestra propia prudencia, o sea, en nuestro propio conocimiento de hablar. Siempre tenemos que hablar basado en lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo doy un consejo, siendo Paula, mi mamá que me conoce, yo te doy un consejo y seguro que es para macana. Pero si yo te doy un consejo con lo que dice la palabra, y sí, va a ser de bendición. Entonces seamos prudentes y aprendamos, porque siempre está bueno y el saber no ocupa lugar. Y menos en las cosas del Señor, porque el Señor te puedo asegurar que te prepara y te capacita mucho más. No, yo el hecho de que yo estoy en el camino al Señor no quiere decir que yo me salvé de todas. Yo no digo pruebas, pero son cosas que ponen. La única prueba que yo puedo tener por las enfermedades que si el Señor estuvo ahí. Yo las agarré todas. No me salvé de la gripe A, de tenerla, ahora el COVID y varias cosas, enfermedades. Pérdidas familiares sí, muy dolorosas. Sí, que he perdido hermanos, he perdido hermanas. Hijos. Mis hijos, que fueron dos, uno desgraciadamente por accidente mal, que siempre me dijeron, fue un accidente. Yo digo, no fue un accidente. Fue las personas que cuando no te tienen las cosas, el empleador no tiene las cosas como tienen que estar, no es accidente, deja de ser un accidente. Fue un descuido contra, le tocó a mi hijo. Después mi otro hijo se le despertó un cáncer de páncreas y lo pude disfrutar 7 meses que me enteré y bueno. ¿Pero vivía con vos? Sí, hacía como 8 o 9 años vivía conmigo, que vino y Dios me lo mandó porque yo no sé lo que hubiera sido de él. De estar acá tanto pedirle al Señor, dejó de fumar y le pedíamos justamente con ella, le orábamos los cigarrillos. Ella era más de orarle los cigarrillos y yo le pedía para que vaya, algo, gracias a Dios. Sí, reprendíamos. Y después él empezó a ir, yo, vos venís, después si te gusta, bien, después vas a ver. Gracias a Dios que le gustó, que después ya siempre iba. Y hizo todos los estudios bíblicos ahí y después se bautizó. Así que él fue, conoció al Señor. Yo sé que él está con el Señor porque se arrepintió de todo. Juntó a todos los hermanos, todos sus seres queridos, que él piensa que a lo mejor dice yo ofendí a alguno de ustedes sin darme cuenta o dándome cuenta, pidió perdón a todos. Él cerró sus cuentas. Aquí eso para mí, gracias al Señor, que yo sé que está con él.
Bueno, gracias, mami, por compartir un pedazo de historia y testimonio. Es un pedacito, así chiquito. Pero querías, hace rato yo ya se lo había mencionado y quería que lo compartiéramos porque yo le dije, mami, este canal que estoy acá llevando adelante es para llevar la palabra del Señor, testimonios, para hacer lío, como decía el Papa Francisco. Y entonces le digo, hablemos, contemos, transmitamos, no nos guardemos nada, porque a veces uno cuenta cosas, pero sabemos que las redes tienen una dimensión desconocida y no sabemos hasta quién puede llegar, y seguramente a alguien tal vez le hace falta escuchar esto y está bueno. Así que bueno, cortamos, Sí. yo sigo con mi mate y que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bendiciones.